Dile al que está a tu lado, seamos luz en este mundo. Amados hermanos, ¿se han preguntado alguna vez en su vida qué es lo que Dios quiere para ustedes? ¿Cuál es el propósito por el cual ustedes están aquí? Mis amados, yo le doy gloria a Dios, primero que nada, porque ustedes están aquí reunidos para buscar más de Dios, para buscar esa bendición de parte de Dios para nuestras vidas, que es muy difícil seguir el camino de Dios. Cuando empezamos estos cultos de jóvenes, pues había suficiente cantidad, ¿verdad? Pero pues el camino es difícil, el mundo se lo lleva, y le doy gloria a Dios por sus vidas, porque ustedes han creído en Jesucristo, que han permanecido en el camino, y pues también por sus padres, de que sus padres les han enseñado el camino de Dios. No sé si ustedes vengan aquí al culto porque sus padres los manden, si sea que los manden a la fuerza, ¿verdad? Pero espero en Dios que sea por su propia voluntad suya, que sea por amor a Cristo, que estemos aquí. A donde quiera que vayamos, hermanos, hay que tener siempre en nuestra mente a Dios en primer lugar en nuestras vidas, que nunca se les olvide que Dios va a estar con nosotros mientras nosotros le seamos fieles a Dios, y nunca nos va a desamparar, siempre va a estar con nosotros. Volviendo al mensaje, ¿cuál es el propósito que tiene Dios para nosotros? Ustedes tienen la dicha de haber nacido en cuna cristiana, pero muchos no. Como yo, me incluyo, yo no tuve ese privilegio. Pero algunas personas piensan que estar en la iglesia solo por venir aquí son salvos. Pero existen muchas situaciones en las cuales las personas vienen a la iglesia y no conocen a Cristo. Muchos hemos estado en la iglesia, hemos escuchado hablar de Jesús, pero no conocemos a Jesús, solamente lo escuchamos. Jesús lo que quiere para nuestras vidas es que lo busquemos más y más, que lo conozcamos más a fondo. Quiere ser nuestro amigo desde el principio, desde el tiempo de Moisés, del tiempo de Abraham. Él siempre ha querido comunicarse con nosotros, siempre ha querido ser nuestro amigo. Pero aquí mi mensaje va a ser sobre 7 cosas muy importantes que tienes que saber que Dios quiere para ti. En primer lugar, Jesús, como lo leímos en este pasaje, lo que Él nos está mandando a hacer es que seamos la luz del mundo. Definamos primero qué es la luz. Pues la luz literalmente es algo brillante, es algo que ilumina. Entonces, si Jesús nos ha mandado a ser la luz de este mundo, ¿qué nos quedará decir con esto? Él quiere que nosotros seamos un ejemplo en este mundo, que en este mundo nosotros brillemos. Él quiere que nosotros no seamos como los demás, como los que andan en el mundo. Dios desde el principio, desde que formó la tierra, Él separó a la luz de las tinieblas. Dice en Génesis 1:4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, si Él ha separado la luz de la oscuridad, y si nosotros somos seguidores de Jesús, no debemos andar contaminándonos con el mundo. Yo sé que es muy difícil apartarnos del mundo, y más a la edad que ustedes tienen. A lo mejor, no sé, tienen otros deseos, quisieran a lo mejor a esta hora, en vez de estar aquí, a lo mejor ustedes quisieran estar, no sé, en su casa, quisieran estar allá
en el campo jugando fútbol o haciendo otra cosa, pero están aquí porque han decidido seguir a Jesús. Hay muchas distracciones que el enemigo nos ponen enfrente. Que es que para venir para el culto, pues que se nos atravesó una cosa, que se nos atravesó otra, y al final muchos se quedan en su casa. Dicen, no, ya no voy, ya no alcanzo. Pero fíjense una cosa, en Hebreos 12:2 nos dice que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solo poniendo los ojos en Jesús podremos salir más que vencedores. Solo con Jesús podremos resistir al enemigo. Si tú confías en Jesús, nada te va a faltar. Si tú confías en Jesús, Él te dará eso que tanto has esperado en tu vida. Si tú confías en Jesús, Él te proveerá, tanto financieramente como de salud y en tu vida espiritual. Si tú confías en Jesús, Él te sostendrá. Cuando tú confías en Jesús, Él hará maravillas en tu vida. Dígame si lo cree. Amén. Yo confío en Jesús. ¿Ustedes confían en Jesús? Amén. Amén. Dice en Nehemías 9:21, lo sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Estamos hablando aquí del pueblo de Israel, en el momento en que fueron liberados de Egipto. Mira aquí lo interesante de este verso. Dios proveó a su pueblo en el desierto por 40 años. Nada les faltó. Imagínense ustedes lo difícil que ha de haber sido si no hubieran tenido a Dios en su vida. ¿De dónde hubieran sacado alimento? ¿De dónde hubieran sacado agua? Pero sin embargo, aquí nos está diciendo Nehemías que ni siquiera sus vestidos envejecieron. Es algo maravilloso que ni la propia ropa se haya dañado. Dios proveó a su pueblo por más de 40 años. No sé si ustedes hayan leído la historia en que cuando Moisés anduvo con su pueblo 40 años en el desierto, que Dios los complació en todo lo que ellos querían. Si ellos que ya se habían hartado del maná, que no, pues que queremos carne. ¿Y qué pasó? Y vomitaban la carne porque ya no querían. Ya se habían hartado de la carne. Imagínense, porque Dios estaba con ellos. Entonces, ¿tú crees que si tu problema va a ser algo difícil para Dios? ¿Tú crees que si necesitas tu dinero para tu inscripción, tú crees que Dios no va a proveer? Si estás con Dios, nada te va a faltar. Mis amados hermanos, yo les invito a que confiemos en Dios, que confiemos a ciegas en Él, pero en verdad, no nomás de que digan, no, pues que yo confío en Dios. Y pues no, o sea, de verdad, con el corazón en la mano, que tengamos esa fe. Pruébalo, confía en Dios. Si tienes una necesidad, ponlo en oración con Él. Y te aseguro que en un tiempo muy pronto, Él te lo va a resolver si tú de verdad le tienes esa fe. Yo ya les había hablado un poco en mensajes anteriores de algunos personajes importantes en la Biblia que han tenido unos cargos altos y todo por la fidelidad que le tuvieron a Dios. Los invito a que no decaigan esos ánimos y que busquemos siempre a Dios. Que no dejemos de poner nuestros ojos en Jesús. Jóvenes, ¿cómo se conoce a un cristiano? Por sus frutos. Exacto. La gente nos va a reconocer por nuestros frutos, dice en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis.
Mis amados hermanos, tenemos que darnos a conocer, que nos miren diferente, que no nos miren como todos los del mundo, que la gente vea ese brillo, el cual Jesús nos mandó a hacer, que seamos la luz en este mundo que está lleno de tinieblas. Hay gente que dice ser cristiano y nomás no cambia, no se le ven esos frutos del Espíritu. Gente que anda hasta en los púlpitos, pero cuando se bajan de ahí no tienen ni una gota de humildad. Ustedes saben el ejemplo de Jesús. Jesús fue nuestro mayor ejemplo de humildad. Dijo Pedro, nos invita a que seamos santos como Dios fue santo, como es santo. Y Pablo nos dice que imitemos a Cristo. Y si Jesús era humilde, ¿por qué nosotros nos debemos alzar? ¿Por qué tratar a la gente de una manera prepotente y altanera? Sigamos el ejemplo de Jesús, hermanos. Seamos la luz en este mundo de tinieblas. Entonces, reconocemos a un cristiano por sus frutos. Dice en Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Estos son los frutos del Espíritu. Tenemos amor, tenemos gozo, tenemos paz. Esa paz que nos dijo Jesús, esa paz que el mundo no nos puede dar, la tenemos. Tenemos paciencia, tenemos benignidad, en otras palabras, gentileza, bondad y fe. Todo esto lo obtenemos si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Solo Jesús es quien te da ese arrepentimiento. Solo Jesús te puede dar ese gozo que tanto has buscado. Solo Jesús es el único que puede romper esas cadenas que tienes en tu corazón. Esas cadenas y esas ataduras que no te dejan tener ese gozo, ese amor por Jesús. Solo Jesús te puede dar esa libertad que tu alma necesita. Porque solo Jesús, con Él tienes todo. Solo Jesús te puede dar esa paz que tanto anhelas. Solo Jesús y nadie más. Solo Jesús. Tenemos que ser diferentes a los del mundo. Tenemos que ser luz en este mundo. Hay una religión que podemos conocer fácil, solo por su forma de vestir. Yo creo que ya se han de imaginar a quién me estoy refiriendo. Pero ya saben, ya uno los conoce nada más por su forma de vestir. A simple vista los reconocemos. Una persona una vez se acercó a mí y me estuvo platicando esto, me preguntaba, ¿cómo podemos identificarnos nosotros como cristianos? Dice, aquella religión se conocen porque se visten de una forma, pero nosotros ¿cómo nos conocemos? Desde entonces yo había estado meditando en eso y precisamente en esta semana el Espíritu me lo reveló y por eso hoy vengo ante ustedes a compartirles este mensaje. Es un tema muy interesante. Lamentablemente, esa persona que se acercó a mí no está aquí presente. Pero yo espero que esa persona que tenía esa duda a través del YouTube pueda ver este video. Amén. Y que le quede claro cómo nos conocemos como cristianos. Nosotros tenemos un reto más difícil porque no es solo cambiar nuestra forma de vestir. Tenemos que cambiar todo nuestro interior. ¿Y cómo lo podemos hacer? Solo lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Dice Pablo en Romanos 7 que él quería siempre hacer lo bueno y terminaba haciendo lo malo. Y él nos da el ejemplo en este capítulo que solo
con Jesús, solo con Jesús pudo ser vencedor. Solo con Jesús pudo dominar la carne. Necesitamos a Dios en nuestras vidas, hermanos. No te creas autosuficiente, porque es solo por Dios que podemos hacer las cosas, no por nosotros. ¿Cómo reconocemos a los creyentes de la religión cuya cuna está sentada en 7 colinas? No sé si me entiendan. A los creyentes de la religión que desprecia el sacrificio de Jesús en la cruz. Es muy fácil conocerlos, con su forma de hablar, con su forma de actuar y con su forma de ignorar a Dios. Van a la iglesia, se dan golpes de pecho y apenas van saliendo de la iglesia y van maldiciendo a su prójimo. Lamentablemente así es. Mis hermanos, no sé si me están entendiendo claramente. Díganme si me están entendiendo. ¿Cómo debemos ser la luz en este mundo? Hay 9 puntos importantes. Primero, cambiemos nuestra forma de hablar. Cuidemos lo que estamos hablando. En segundo, pidámosle a Dios que nos dé esos frutos del Espíritu. Paciencia, amor y gozo. Que tengamos fe en Dios, que confiemos en Él. Cuidemos nuestra forma de actuar. Hagamos todo pensando que lo hacemos para Jesús. Mantengámonos llenos del Espíritu y no lo ofendamos. No ofendamos a Dios ni ofendamos al Espíritu Santo. Oremos todos los días y leamos la Biblia. En San Juan capítulo 1, verso 5 nos dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice el apóstol Juan que si tú eres luz, si sigues el mandato de Jesús y decides tú seguirlo, Él nunca se apartará de tu lado. Las tinieblas, la oscuridad, la maldad no podrá hacerte daño. Hay miles de enemigos que a diario tratan de hacerte daño y llegan a tu vida y están golpeándote y golpeándote, siempre insistiendo en dañarte. Pero como tú has decidido seguir a Jesús, nada de esos males te va a llegar. Porque acuérdate que nuestra lucha no es contra carne o sangre, sino contra gobernadores de maldad de este siglo, contra principados y potestades. Contra esa es nuestra lucha. Pero también hay que acordarnos que de nuestro lado tenemos al vencedor, al que derrotó la muerte, al que resucitó al tercer día, a nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Segundo punto, Jesús quiere que lo conozcamos cada día más. En San Juan 5:39 nos dice: escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jóvenes, ¿cuántas veces al día abren sus Biblias y la leen? Pónganse a pensarlo. Jesús siempre nos ha querido tratar, siempre ha querido que hablemos con Él, siempre ha querido que seamos su amigo. Cada vez que leemos la Biblia es escuchar la voz de Dios, porque es su bendita palabra la que estamos escuchando al leerla. Y no solo es leerla, sino que al leerla estamos conociendo a Jesús y lo conocemos cada día más. Mientras más leamos, más estamos conociendo a Jesús, más estamos conociendo qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que no le agrada. Y otra cosa, cuando la leemos, cada día nos estamos llenando más y más de la presencia de Dios en nuestras vidas. Punto número 3. Dios quiere que nos congreguemos. En Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
El día en que Jesús vuelva está muy cerca, jóvenes. Ya muchos dirán o pensarán que no es cierto, o dudarán de la palabra de Dios, de esa promesa que hizo Él de regresar por nosotros. Porque ya van más de 2000 años de que Él vino al mundo por primera vez. Pero algo sí les digo, que todas las promesas de Dios se van a cumplir. Y se van a cumplir una a una. Dice el apóstol Pedro que no es que Él retarde su promesa, sino que es paciente para con nosotros, para que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. En el tiempo de la primera iglesia, los creyentes se congregaban todos los días. Todos los días buscaban a Dios, a cada momento. Y cuando Jesús andaba en su ministerio, andaban todos los días predicando a la gente el reino de Dios. Y si la Biblia dice que seamos imitadores de Cristo, ¿por qué nos conformamos con venir solamente una vez a la semana al culto? En veces hasta prefieres mejor no asistir por cualquier razón. Que se te atravesó un partido de fútbol y no vengo, mejor me espero hasta al siguiente culto para venir. Que me invitaron a una fiesta, no, pues mejor me espero, no voy. Y como quiera, voy al siguiente día o a la siguiente semana, ¿verdad? Que me siento cansado, mejor no voy. ¿Qué estamos haciendo con esto, mi hermano? Aparte de perderte la bendición de Dios que es para ti, le estás dando la espalda a Dios. Esperarte para el siguiente culto. Y si no llegas, ¿qué va a pasar? Nadie de nosotros tenemos la vida comprada. Dios no es un juego, ni es para que lo pongamos en segundo lugar. Él debe ser el primer lugar en nuestra vida. Siempre recuerden esto, pongan a Dios en primer lugar. Dios es como el aire que respiramos. Lo sentimos y lo necesitamos para vivir. Pero ¿qué pasa si no respiras este aire? Te mueres. Y así pasa, en verdad. Los que no respiran a Jesús están muertos espiritualmente. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 60, ahí nos narra la historia de Jesús, de una persona que se le acercó y le dijo: maestro, yo te quiero seguir, pero déjame ir a enterrar a mi padre. ¿Y qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahí Jesús nos está poniendo el ejemplo de esa muerte espiritual. Nosotros tenemos que venir a congregarnos, no por obligación o porque sus padres los manden. Tenemos que hacerlo por amor a Jesús. Así como Él nos amó al dar la vida por nosotros, nosotros tenemos que buscar de su presencia en nuestras vidas. Dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Solo de esa manera podemos tener fe. No dejemos de congregarnos, jóvenes. Busquemos más de Dios siempre. Que ese fuego que hay en tu interior se avive. Que necesites más y más de Jesús. Que puedas ser lleno del Espíritu Santo. Que no te conformes con venir solamente una vez por semana a la iglesia. O que digas: ya viene el culto de jóvenes. Ya vine al culto de jóvenes, ya mejor me voy. No, mi hermano. Ven y asiste. Aviva ese fuego. Que puedas tener ese gozo en tu interior. Que desees más y más de Jesús cada día. Rompamos ese esquema de asistir solamente una vez por semana. Que anhelemos su presencia todos los días. Que tengamos esa hambre de su Espíritu Santo. Que tengamos la necesidad, que saciemos la necesidad de esa sed espiritual de Él. Que podamos tener de esa agua viva, de esa agua en la cual no tendremos sed nunca más. Sigamos el ejemplo de Jesús y de la primera iglesia, jóvenes. Gloria a Dios.
El punto número 4 es que Dios ha querido desde el principio ser nuestro amigo. Pero lamentablemente su pueblo no quiso. Al pueblo en el tiempo de Moisés, el pueblo le dio miedo hablar con Dios. Y cuando vino en un cuerpo humano, su pueblo lo despreció. En Éxodo 20, del 18 al 19, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Las personas tenían miedo de hablar con Dios. ¿Se imaginan ustedes esto? Ha de haber sido algo impresionante ver cómo estaba el monte ardiendo con esos truenos, esos relámpagos, y saliendo de ahí esa voz empoderada. Ha de haber estado bonito, pero lamentablemente el pueblo tuvo miedo. Por miedo no quisieron hablar con Dios. Díganme una cosa, jóvenes, ¿ustedes son como esa generación? ¿Les da miedo hablar con Dios? ¿Han escuchado su voz? Si no lo han hecho, hermanos, búsquenlo. Es de lo más hermoso que puede haber. Y miren, ahora es más fácil hablar con Dios. Ahora tenemos una forma muy simple para escuchar de su voz, y es a través de la oración. Ese momento en el que tú entras en tu aposento a solas, en esa intimidad en el cual tú puedes estar con Dios, en el cual tú puedes hablar con Él y que Él te hable a ti. No pierdas esa maravillosa oportunidad. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Hablemos con Dios. Acércate a Jesús. Él te ama. Él quiere que seamos amigos. En San Juan 1, del 10 al 11, nos dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. No sé si ustedes hayan meditado en estos versos, pero a mí se me hace algo muy triste. Que Jesús vino al mundo, un mundo en el cual Él lo hizo para Él. Vino a su pueblo y que no le hayan recibido. A mí se me hace algo muy triste. Pero nosotros hemos decidido, Él nos adoptó como sus hijos, porque nosotros sí lo hemos recibido. Nosotros no le quedemos mal como ese pueblo. Así como ellos que lo rechazaron, nosotros no hay que rechazarlo. Nosotros hay que ser su amigo, porque somos sus hijos. Busquemos todos los días a Dios. Pongámonos en contacto con Él. Ahorita que anda la tecnología muy de moda, mándale un WhatsApp. No necesitas tener saldo. Es gratis hablar con Dios. Es solo que lo busques, que vayas a tu lista de contactos y que entres en contacto con Él, que lo llames, que mensajes con Él, que le dediques tiempo para hablar con Él. Acuérdense que tenemos un Dios vivo. Amén. Tenemos un Dios que habla, un Dios que te escucha, un Dios que te ve. No tenemos un Dios que está crucificado, que esté clavado en una cruz, un yeso, un madero. Nosotros tenemos un Dios vivo. Alábalo que Él está aquí. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dile al que está a tu lado, hermano, Dios me escucha. Punto número 5. Jesús quiere que todo el mundo sepa su palabra. En Mateo 28, 19, Él nos está mandando a predicar. A lo mejor van a decir ustedes, no, es que yo no quiero andar tocando puertas. Pues no, ¿verdad?
Pero hay muchas formas de predicar. Cuando ustedes están en la escuela, miren, si miran ustedes a un muchacho, un compañero suyo, que lo miren ustedes que está ahí cabizbajo, que está triste por ahí, acérquense a él. A lo mejor necesita una palabra, a lo mejor necesita de Jesús, necesita a lo mejor que ustedes le den una palabra y con eso va a tener. Porque dice la palabra en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. A lo mejor ese muchacho, ese compañero suyo, a lo mejor ya está buscando la manera hasta de suicidarse. Entonces, si ustedes van y le hablan de Jesús, eso puede cambiar. Él puede tener esa hambre del Espíritu de Dios. Y recuerden esto, que la palabra de Dios es viva. Toda la palabra que ustedes le digan a alguien no va a volver vacía. En una predicación anterior de la hermana Ruth, ella nos platicaba también una forma de predicar, que es con nuestro testimonio. Entonces, cuidemos también eso. Que la gente mire ese brillo, que digan, ay, esta Esmeralda, me gusta cómo se ve, porque se mira que anda bien relax, como que nada se preocupa. Pero porque sea porque ella confía en Dios, ¿verdad? Predica a Cristo, hermano. Es la voluntad de Dios que lo prediquemos. Amén. El punto número 6. Aprende a guardar los mandamientos de Dios. Ahí en el siguiente versículo, Mateo 28:20, nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Después de que tú prediques a Cristo, que te acerques a esa persona, y si esa persona acepta a Jesús, enséñalo a guardar los mandamientos. Que esa persona sepa qué es lo que Dios quiere, qué es lo que a Dios le agrada, para que no vuelva a caer otra vez en lo mismo. Y fíjate una cosa, algo muy importante aquí, y es les comparto que es de mis textos favoritos, que dice aquí que si tú guardas los mandamientos, Dios estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es algo tremendo, bonito, importante, que tenemos que tomar mucho en cuenta en nuestras vidas. No esperes que Dios esté contigo si tú le estás haciendo cosas que a Él no le gustan. Esta promesa es, pero si tú decides caminar con Jesús. Amén. El punto número 7 dice que glorifiquemos a Dios en nuestras vidas. En Mateo 5:16 dice ahí que reconozcamos a Jesús en nuestras vidas, que glorifiquemos al Padre. Tenemos que glorificar a Dios con nuestro testimonio. Tenemos que glorificar a Dios en nuestras vidas. Y aquí, no sé si me hayan entendido la importancia del mensaje del día de hoy. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? ¿Quiere que seamos qué? Quiere que seamos luz en este mundo. Pégale un codazo al que está a tu lado, que se despierte y dile, haz la diferencia, seamos luz. Y recuerden, amados hermanos, en Génesis 1:4, vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Seamos luz, imitemos a Jesús. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesús, hermano.